crucificado. Versículo más arriba en este capítulo, se hace mención sobre la entrada triunfal de Jesús en un pollino, en un asno, lo que sería el Domingo de Ramos. Y en ese momento estaba ya cerca de la celebración de la Pascua, el festejo por la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces los judíos tenían esta fiesta anual donde venían de todo lado, de toda clase de lugares, peregrinos hacia el templo para reconciliarse con Dios. Entonces vemos a Jesús yendo también al templo junto con sus apóstoles en el contexto y vemos que Jesús está teniendo una actitud hacia esta higuera como si se tratase de un capricho, ¿no? Porque justamente él va a buscar higos en una planta donde no era el tiempo para que produzca esos frutos. ¿Y qué hace Jesús? La maldice por no tener fruto. Como alguien dijo, eso parece como que es como pegarle a un perro por no saber hablar inglés. Entonces vemos que Jesús tiene algo que enseñarnos aquí mucho más profundo de lo que a simple vista se ve. Entonces Jesús no está teniendo una reacción exagerada. Jesús está usando esa higuera como una alegoría de lo que iba a suceder con Israel, lo que Israel estaba. En ese momento esa higuera estaba, dice, frondosa. Y cuando una higuera empezaba a tener mucho follaje y eso estaba pronosticando de que iba a haber frutos. Entonces era natural que una higuera que tenga follaje tenga algunos brebajes de higo que aunque no estuviese en el tiempo, servía para comer esos brebajes se adelantaban al tiempo. Pero cuando Jesús va y ve esa higuera, no tenía nada más que follaje, hojas, puras hojas. Entonces, eso quería decir que algo estaba mal en esa higuera, algo estaba mal en esa planta. Prometía mucho, pero no daba nada. Y en consecuencia de lo que aparentaba, Jesús maldice. Y esto es algo peculiar porque este es el único milagro donde Jesús utiliza su poder para hacer en destrucción y no en bendición. El único milagro que vemos que hace Jesús aquí en la tierra. Él tiene el derecho de maldecir porque Él es Dios. Él tiene el derecho de hacer lo que a Él le plazca con su creación porque Él es Dios. Pero Él no siempre actúa de esta manera. Es un milagro muy peculiar. Entonces, Jesús quiere traer a colación algo en las mentes de los judíos, que para ellos asociar la higuera era muy fácil en ese tiempo, porque Dios cuando bendecía a una nación, es decir, a Israel en el Antiguo Testamento, las cosas que más se veían en esa tierra bendecida eran las higueras, la leche, la miel, donde abunda el pan, donde abunda toda clase de bienes comestibles, siempre hay una higuera en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando no había una higuera, o cuando habían higueras sin fruto, eso era una señal de maldición. Eh, por eso que trae a relación Jeremías capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja y lo que les ha dado pasará de ellos. Los cortaré de todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera. Entonces, cuando los discípulos vieron lo que Jesús acababa de hacer con la higuera, Jesús estaba usando lo que los profetas en el Antiguo Testamento también usaban. Eran instrumentos visibles, objetos visibles, y se usaba para alegorizar una realidad presente y futura. Entonces Jesús, en ese momento, lo que representaba la higuera era Israel, su sistema legalista, su sistema farisaico, que eh, ellos adoraban a Dios, ellos tenían una apariencia de piedad, pero muy pronto todo eso iba a quedar expuesto
e iba a quedar seco, toda esa religiosidad iba a quedar innecesaria. El templo aún donde toda la gente iba a adorar iba a quedar totalmente inútil, porque tenemos que entender que después de esto, en la historia nos dice, y la Biblia también nos dice, de que este templo fue destruido por los romanos en una invasión. Entonces, Jesús estaba adelantando por medio de la higuera, de la maldición que le está haciendo esta higuera, está adelantando la destrucción del templo. Ahora bien, para ellos el templo es para lo que sería el Canva, el Cristo, digamos. Que venga alguien al Cristo o algún monumento muy icónico de la ciudad que da mucha identidad al Canva, al cruceño. Para el judío representaba algo así el templo. Entonces el templo, el sistema religioso que ellos tenían, les daba mucha identidad a ellos, cosa que eso terminó siendo su Dios, y no adoraban ya a Dios, sino adoraban lo que ellos creían de Dios. Y por cierto, no demostraban más que follaje, más que apariencia, más que una pose de bondad. También Jesús en otra ocasión, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos del 6 al 9, él también está utilizando otra vez una higuera, dice del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. Entonces otra vez Jesús está usando una alegoría de una higuera que si no da fruto debe ser cortada. Que aunque si el abono representa el evangelio, ¿sí? Cada vez que uno escucha el evangelio significa una especie de abono que se derrama en nuestros corazones para que germine el evangelio. Pero si aún ahí no hay fruto, debe ser cortado esa higuera. Entonces, tal vez todas estas cosas que Jesús está dando a entender tienen un aroma de muerte, porque Él está dando una advertencia y no son promesas lo que está enseñando en este momento Jesús. Cabe decir que Jesús fue el hombre más manso y humilde, lleno de amor. Fue el amor en persona aquí en la tierra, fue la humildad en persona aquí en la tierra. Pero para que Él reaccione de esta manera hacia una higuera, para que Él reaccione de esta manera maldiciendo algo para demostrarnos una verdad, eso es algo que debe de hacernos poner muy atentos a lo que Dios está hablando en este momento en su palabra para nosotros en el día de hoy. Porque lo que Jesús está haciendo, dirigiendo a esta enseñanza, no son a personas prostitutas o borrachas o indigentes, no está dirigiéndose a un público específicamente que peca deliberadamente, un asesinos. Se está dirigiendo a personas que adoran a Dios en un lugar con palabras correctas, en un lugar correcto. Se está dirigiendo a personas que profesan ser cristianos, se está dirigiendo a personas que profesan adorar al único Dios viviente. No se está dirigiendo a un grupo de personas que están idolatrando a algún Dios por ahí de Mesopotamia, a un ídolo de Roma. Se está dirigiendo a personas que adoraban a Dios. Y Él está dando una enseñanza tan radical, una advertencia tan fuerte, de que si no se demuestran frutos después de escuchar la palabra de Dios, Dios mismo se encargará de maldecir a esa persona, a ese sistema religioso, a esa nación. Vendrá un juicio de Dios, de alguna manera vendrá un juicio de Dios, porque toda religión sin piedad eficaz es un peligro inminente en el corazón de una persona. Porque el problema de ese momento de la gente que adoraba al Dios vivo,
al Dios de Israel, el Dios que había libertado al pueblo al pueblo de Dios de Egipto. Ellos tenían ideas de Dios, sabían quién era Dios. Eran personas que tenían un conocimiento pleno de lo que Dios era en sí mismo, pero su vida negaba todo lo que ellos sabían de Dios. Su forma de vida, lo que ellos hacían, todo eso negaba lo que Dios en sí mismo era. También Jesús puede hacer referencia, también hacía referencia a estas palabras, hacen eco a estas palabras. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son personas que venían sábado tras sábado a una sinagoga y que Jesús, Dios, constantemente, su problema principal de él en ese momento era la hipocresía de las personas que creían ser cristianas, pero no eran. Que creían haber conocido a Dios, creían haber visto, haber recibido el Evangelio, pero lo que ellos recibieron fue luz sin calor, nada más. Entonces Jesús maldice esta higuera y luego en el versículo 20, perdón, no, el versículo purificación del templo, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En este punto Jesús, después de haber inspeccionado el templo, porque dice en el versículo 14, en el versículo más arriba, dice, versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Entonces Jesús inspecciona, ve el templo, ve los atrios, el patio exterior, ve cómo están comercializando, está todo hecho un mercado dentro del templo. Como en ese momento habían mucho migrante, tenían que sacrificar algún animal. Entonces los que vendían los animales para el sacrificio, los que tenían todo el sistema de mercado ahí en ese momento eran los fariseos, la cúpula religiosa. Y si alguien traía su propio animal, naturalmente tenía que ser inspeccionado y muy probablemente también observado para que no sea digno de ser un animal traído de otro lado, sino que tenía que ser un animal comprado del mercado de los fariseos, de los escribas. Y también como venían gente de otro lado, peregrinos con dinero extranjero, entonces habían cambistas ahí mismo en el templo, que ellos cambiaban, hacían el tipo de cambio con tasas muy superiores a lo normal. Entonces, todo se había vuelto un negocio dentro de lo que era el templo de Dios. El lugar donde se suponía que todos iban a reconciliarse con Dios, iban a tener comunión con Dios, estaba todo se había vuelto un negocio. Y como no hay nada nuevo debajo del sol, hasta ahora sigue siendo un negocio la fe. En muchos lugares se usa la ley de Dios, la palabra de Dios, para lucrar. Así como lo hacían en esa época, también lo hacen hoy. Y Jesús está dando advertencias a estas personas. Jesús miró todo eso y al día siguiente entra al templo y empieza a hacer la purificación del templo. Tira las mesas, saca a todas las personas, a los compradores y vendedores, dice. Todo eso lo hacía porque estas personas lo habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones.
y no había, y era poco, se faltaba poco para que Jesús sea crucificado. Y como les iba diciendo, el templo para los judíos en ese momento era como una especie de talismán, una especie de amuleto. Muchos de ellos creían que no iba a pasarles nada porque estaba el templo de Dios ahí. Era el sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice que hará padre de multitudes y que por medio de Abraham bendecirá a todas las naciones? Jesús estaba refiriéndose a lo que Jesús le había prometido a Abraham también en Génesis 12, de que a través de Israel eh, iba a ser bendita todas las naciones. Pero ellos eran muy exclusivistas, ellos no querían dar a otros a conocer al Dios vivo. Incluso se creía que cuando venga el Mesías, ellos decían, Él expulsará a todos los gentiles, a todos los no judíos, Jesús los expulsará del templo y Él reinará con los judíos, con el pueblo de Dios. Pero aquí está sucediendo otra cosa. Jesús está expulsando a los judíos, está expulsando a la cúpula religiosa de ese momento para dar entrada libre a todo gentil que crea en el Evangelio. Entonces, Génesis capítulo 12, lo que le dice a Abraham, que será bendita todas las naciones por causa de él, lo que los judíos lo estaban haciendo algo monopolizado, no querían dar a otros. Y lo que Jesús está haciendo aquí también es haciendo referencia a Jeremías, capítulo 7, versículo 4, cuando él da advertencias sobre lo que ellos creían acerca de su religión, de lo que ellos profesaban en ese momento. Dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si son verdad, hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduveréis en pos de dioses ajenos para mal. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confías en las palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En ese momento Israel tenía como cuevas alrededor donde las personas que escapaban del brazo de la justicia se escondían en esas cuevas. Y era eso lo que estaban haciendo el pueblo religioso en ese momento. Se estaban escondiendo en el templo de Dios para ocultar su pecado. Se escondían en lo que era santo y sagrado para Dios, lo usaban como instrumentos de iniquidad. Ahora, ¿cómo uno puede convertir hoy en día este lugar en un cueva de ladrones? Cueva de ladrones se está refiriendo aquí a aquellos que hacían, adulteraban, robaban, mentían, adoraban a dioses falsos y luego se venían al templo. Convertir en cueva de ladrones un templo, una iglesia, un lugar físico, un lugar donde se le adora a Dios, es que toda la semana tú vivas como un inconverso, como un mundano, que toda la semana tú no tomes en cuenta en ninguna de tus decisiones a Dios y después vengas aquí y adores a Dios. Estás haciendo de este lugar una cueva de ladrones. Si ese fuese tu realidad en este momento. Porque lo que Jesús está reclamando es santidad, es integridad, es santificación. Y si no hubiese eso en tu vida, si eso no marcase todos los días de tu vida, si tú no luchas contra la pecaminosidad que hay en tu corazón, porque todos aquí luchamos con idolatría, todos aquí luchamos con el orgullo, con egoísmos, todos aquí luchamos con alguna medida de falta de perdón.
Si si yo no lucho contra eso, y si yo me dejo llevar contra todas esas cosas, yo he hecho de este lugar una cueva de ladrones. Y Dios está mirando eso, así como miró de lejos ese templo, Dios está mirando y Él va a actuar con justa medida si no te arrepientes. Porque así como Juan predicó en el bautismo, cuando los fariseos veían cómo Juan el Bautista bautizaba, Juan dijo se dirigió a ellos, les dijo, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no dé fruto será echado al fuego. Hasta hoy en día sigue vigente eso. El hacha está puesta a la raíz y el árbol que no diere fruto será echado al fuego. Nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid. Y es solamente por medio de Él que podamos dar frutos. Nosotros no somos independientes en cuanto a los dones de Dios se refiere. Eh, ¿Cómo yo puedo tener paz? ¿Cómo yo puedo tener bondad? ¿Cómo puedo tener yo mansedumbre, arrepentimiento? ¿Cómo puedo yo tener dominio propio estando en Cristo, estando en la vid? Ellos estaban usando la religión para pecar. ¿Se dan cuenta qué tan grave es lo que estaba pasando en ese momento? Supongamos que el día de hoy tú escuchaste el Evangelio, recibiste en una predicación sana y mueres, pero pereciste. Y supongamos que una mujer que vende su cuerpo para generar ganancias también muere. Ambos están delante de Dios. Tú escuchaste el Evangelio, esa mujer solamente de oídas había escuchado el Evangelio. Ella no tuvo la oportunidad de ser expuesta al Evangelio, pero sí conoció a Dios, así que no tiene excusa. Pero la pregunta es aquí, ¿de quién Dios va a tener mayor misericordia? ¿De esa mujer que vendía su cuerpo, o de aquel que escuchó el Evangelio y no obedeció? Tendrá más misericordia de la mujer, y su castigo en el infierno no será tan horrible como el tuyo al escuchar el Evangelio y no obedecer. Te pasará lo que le pasaba a Faraón. Faraón escuchó la advertencia de Dios en muchas ocasiones para que deje a su pueblo ir, pero mientras Dios le hablaba a Faraón, Dios más endurecía su corazón. Faraón endurecía más su corazón. A raíz de escuchar la voz de Dios, a raíz de escuchar el Evangelio de Cristo, a raíz de haber visto a Dios haciendo proezas y no obedecer, eso terminó en maldición para Faraón. Y eso puede ser tu realidad en esta mañana. Tú puedes haber estado durante mucho tiempo asistiendo a esta iglesia, durante mucho tiempo haber estado contribuyendo en actividades eclesiásticas, en algún ministerio, o haber estado asistiendo a muchos estudios bíblicos. Pero si no hay piedad en tu vida, no hay santidad en tu vida, no hay la evidencia de lo que tú crees en tus actitudes, entonces tú eres como una vid lleno de follaje. Tú eres una higuera, perdón, una higuera lleno de plantas, toda una apariencia de piedad. ¿Y cómo reacciona Jesús ante eso? Estamos viendo cómo Jesús reacciona ante eso. Está reaccionando con ira, está reaccionando con enojo. Aún más con aquellos que usan su palabra para hacer dinero, lucrar. Dios con ellos tendrá un lugar más caliente en el infierno. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Estás haciendo de este lugar una cueva de ladrones? ¿Estás haciendo de tu fe un instrumento de juicio para tu vida? ¿Estás haciendo de lo que tú crees una manera de provocar a ira a Dios? Porque hasta los demonios creen. Ellos también saben quién es Dios, pero ellos no lo aman. Segundo Timoteo capítulo 3 dice que hay que tener cuidado de los que tienen piedad, pero que en su día a día ellos niegan esa eficacia, porque la piedad es eficaz. La verdadera piedad me hace adorar a Dios. La falsa piedad me hace adorar a Dios a la manera conveniente mía. Si lo que yo digo y creo
no se refleja en mi vida, niego todo lo que yo digo y creo. La piedad que no produce nada es una obra de la carne. Lo que Jesús estaba reclamando a ese momento en ese pueblo era adoración, era santidad, era piedad, y ellos no la tenían, y como no la tenían, ellos no eran sinceros. Entonces Dios estaba actuando con juicio. ¿Qué necesito para tener todo esto? ¿Qué necesito para hacer una higuera que dé una higuera que tenga mucho fruto? Y que aparte de tener una apariencia, que sea realmente una higuera que tenga mucho follaje, mucho fruto. ¿Qué necesito para tener todo eso? Porque tu triste realidad puede ser que tú seas terriblemente bueno en tu propia opinión, seas peligrosamente justo en tu propia opinión, y tal vez este mensaje salga, entre por un oído y salga por el otro, y creas que todo lo que yo he dicho no es para ti. Pero debes tener cuidado porque dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. La palabra nos enseña a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No, nunca nos dice que demos por hecho que somos cristianos. Jesús nunca nos dijo, bueno, ustedes son salvos, siempre van a hacerlo y ya, y no nunca más tiemblen y cuiden su salvación tan grande. Pablo en todo el transcurso de lo que él escribió en sus cartas siempre amonestaba a los creyentes. Miren si están en la fe, cuiden su salvación con temor y temblor. Él nunca daba por sentado. Si tú crees que ya eres cristiano y que este mensaje solamente es para desempolvar algunas cosas que ya conocías hace mucho, es muy probable que tu fe esté como este frío invierno, aletargada, adormecida y que no ha sido despertada por el calor del Evangelio. Así que, hermano, no pienses que este mensaje está hecho para que tú vengas a cumplir una obligación moral. Este mensaje está dirigido a todos nosotros para que veamos si realmente somos higueras que están dando fruto, que si realmente nuestra vida está reflejando lo que decimos creer y que cuando venimos a adorar aquí es algo que lo hacemos de corazón sincero y no estamos convirtiendo este lugar una cueva de ladrones. Debes de, para, como preguntaba, ¿qué necesito yo para hacer una higuera que dé mucho fruto? Solamente dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es lo que me da eh, lo que yo puedo, los instrumentos que yo puedo recibir, lo que Cristo ofrece. El arrepentimiento es un fruto de la fe y no la fe un fruto del arrepentimiento. La fe, la fe es como la venda que cubre la herida y Cristo, su expiación, es la cura para mi pecado. Y a raíz de eso viene el arrepentimiento. Vuelvo y digo, la fe es como una venda, pero la medicina es la expiación de Cristo, es su perdón, su sacrificio en la cruz. Eso es echado en mi vida, se aplica en mi corazón. La fe es la venda que está sobre la medicina. Y a raíz de eso viene el arrepentimiento. Primero, primero veo mi necesidad de un Salvador. Primero veo mi condición pecaminosa, mi condición desesperada de estar muerto en delitos y pecado. Entonces yo me arrepiento por todo lo que he hecho y soy. Y en ese momento, primero creo y luego me arrepiento y empiezo a vivir una vida cristocéntrica. No existe un solo pecador en este mundo que al creer en Jesús sus pecados no le sean perdonados. Si tu alma fuera negra como el infierno, el perdón de Cristo puede convertir tu alma tan puro como el cielo, tan blanco como el cielo. Que cada hombre sepa que si perece después de haber oído el Evangelio, que entienda que él se ha convertido en su propio asesino. Debes entender que si tú pereces al morir, tú te has convertido en tu propio asesino.
Tú mismo te has clavado el cuchillo en el cuello si desprecias el Evangelio. Te estás rociando combustible para tu propio incendio. Y cuando vengan por ti para echarte al infierno, reflexionarás de la siguiente manera. Me he condenado a mí mismo, me he lanzado yo mismo al infierno, he pisoteado al Hijo de Dios, soy el suicidio de mi propia alma. Por eso hoy en esta mañana debes lanzarte a los brazos de Cristo y solo sus brazos pueden soportar toda clase de pecado, todo el peso del pecado más perverso, solamente en sus brazos. Si Él pone un anhelo de buscar a Cristo, Él pone ese anhelo, Él puso ese anhelo. Si tú tienes un deseo ardiente de entablar una comunión con Cristo, Él puso ese deseo en tu corazón. Si Él te da lágrimas para llorar en gratitud por su amor, Él lo hace. Él pone todo el deseo para que tú lo busques. En esta mañana debes de responder con arrepentimiento y fe hacia Cristo. Solamente Él puede hacer de ti una higuera que dé mucho fruto, y Él solamente puede hacer de ti alguien digno de su amor. Acércate a Él como aquel mendigo que toca las puertas de de todos los barrios en busca de un pedazo de comida. Debes de verte a ti mismo como ese mendigo que busca saciar su hambre con cualquier cosa. Pero ahora Cristo está a la puerta y Él te está esperando con brazos abiertos. Y Él no te va a echar en cara nada. Él no va a cerrar la puerta en tus narices. Él ofrecerá el pan de vida que Él ha prometido y te dará vida en abundancia. Él no es ningún mentiroso. Tal vez al mirarte a ti puedas dudar de la bondad de Dios. Al mirar tu pecado tú puedas dudar de su justicia, de su santidad. Tú puedes dudar de lo que Él ha prometido, porque Él dijo que el que viene a Él no lo echa fuera. Y Dios no puede hacer eso. Él no puede echar afuera a nadie cuando alguien lo busca en arrepentimiento y fe. Él debe aceptar a esa persona porque Él ha prometido hacerlo. Así que si tú estás dudando, si no estás en la fe y has estado por mucho tiempo en los caminos del Evangelio, mira a Cristo. Él ha prometido recibirte en la mesa grande. Él ha prometido comer contigo banquetes espirituales, bendecirte con toda clase de bendiciones. Pero si no lo haces, solamente te queda un terrible, expectante juicio en las manos de un Dios airado. Y te aplastará como un insecto en el infierno. Porque el único poder que tú tienes en Cristo es de extraviarte, de endurecerte. Si tienes libre albedrío, es únicamente para perderte. Porque el infierno es el monumento al libre albedrío. Debes reconocer que solamente Él y solamente Él puede producir una obra de arrepentimiento en tu corazón. Solamente su gracia. Y no importa cómo esté tu corazón en esta mañana. Si está atribulado, si estás alejado de Él, la salvación siempre seguirá siendo la misma. Por fe, por la fe, solamente por medio de gracia. Siempre será así. Solamente por gracia y por la fe. Acércate a Él porque Él no puede echarte de su lado, de su diestra. Él ha prometido que tú recibas todas las herencias que Cristo ha recibido, serán tuyas también. Todo el amor del Padre que tiene hacia su Hijo será tuyo también. Corre a Él porque Él puede limpiarte, sanarte, libertarte, porque Él mismo se convirtió en una especie de higuera para que nosotros seamos benditos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquel que maldició esa higuera, en los 4 días siguientes, él se hizo maldición. Dios maldijo a su propio hijo. Aún en la época, en la época antigua de los mártires, ellos recibían un tipo de consuelo mientras eran quemados o apedreados.
todos los apóstoles recibieron un consuelo al ser asesinados o al morir. Recibieron un consuelo. Pero Jesús fue el único hombre en la época, en toda la historia del cristianismo, el único hombre que sufrió en una cruz sin ningún tipo de consuelo, sin ningún tipo de, de acompañamiento. Jesús fue el único hombre en la historia del cristianismo donde sufrió de una manera inigualable. Sufrió la soledad que nadie nunca, ningún cristiano va a sufrir. Él sufrió el martirio en esa cruz como ningún otro mártir puede haber recibido. Él recibió la maldición de Dios. Él recibió la maldición de su propio Padre para que nosotros podamos recibir bendición, para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y vida eterna. Él lo hizo, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar en esa cruz. Y en esta mañana esa obra está aquí, abierta públicamente. Las puertas de la misericordia están abiertas de par en par. Busca en las manos de Cristo ese perdón de pecados, porque mientras estás con vida, hay aliento de vida en ti. No importa cuál es la gravedad de tu pecado, porque existe el perdón de pecados en este momento. Cuando se cierre las cortinas de la gracia, cuando se cierren las puertas de la misericordia, cuando llegue tu día, no habrá una manera de volver atrás. Yo recuerdo una vez que visité un hospital, había un hombre que se había rociado con gasolina y se había incendiado. Me pidieron que iba a llorar por él y no podía encontrar el cuarto. Pero ¿saben cómo encontré el cuarto? Porque su carne hedía. No tenía piel, no había piel recubierta sobre él. Estaba al rojo vivo su piel. Y solamente una pequeña sábana cubría sus partes, nada más. Y apestaba, venían moscas y tenían que espantar las moscas. Era sumamente el olor. ¿Por qué te digo esto? Porque el infierno no será nada, eso será algo muy leve a lo que tú sufrirás si no te arrepientes. Eso será algo muy, muy blando, eso será lo más liviano que tú puedas recibir en el infierno. Porque ese lugar está preparado para los hipócritas, para los que aparentan tener una apariencia, aparentan tener piedad en su vida. Mi intención no es causar miedo. Mi intención es advertirte sobre lo que te puede pasar en un futuro. Si de verdad no hay el calor y la luz del Evangelio en tu vida. Si realmente no has ejercido arrepentimiento y fe en la obra consumada de Cristo. Él es la piedra de tropiezo para muchos. Que esta mañana Cristo no sea la piedra de tropiezo para ti, sino que sea tu puerta al camino angosto. Señor, te doy gracias porque este es un día de misericordia, un día de oportunidad que tú nos ofreces, Señor, para consagrarnos a ti, de mirarte a ti como el único y perdurable Dios soberano, eterno, inmutable, infinitamente bondadoso, amoroso, lleno de justicia y bondad, aquel a que nuestra alma necesita, Señor. Hoy recurrimos a tu gracia, recurrimos a tu perdón, Señor, reconociendo que hemos pecado y no merecemos nada bueno, sino que solo merecemos lo malo, Señor. Y venimos a ti como aquel mendigo que va en busca de un pedazo de pan, Señor, pero sabemos que en ti encontraremos vida en abundancia. Señor, te pedimos perdón por todas las ofensas que hemos cometido contra ti y queremos volvernos a ti, Señor. Queremos acordarnos del primer dolor cuando pecamos, Señor. Acordarnos del primer sentimiento de amor que tuvimos hacia ti, Señor. Y queremos permanecer en la verdad en Cristo, Señor, sin importar cuán grande haya pecado, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu amor es inagotable y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén.